Bueno, bienvenidos. Antes que nada, muchas gracias por haber elegido la charla para presenciar. Además de darles las bienvenidas, le vamos a comentar que la charla de la Chacra Sachayo está enmarcada dentro del sistema Chacras de APRESID, que constituye una plataforma para la generación y transferencia de conocimientos y para la formación de recursos humanos a través de sus dos espacios, redes temáticas y chacras. El programa acciona a través del aprender produciendo sobre escenarios reales y planteos de soluciones crecientes y del protagonismo en red integrando la experiencia del productor con el conocimiento científico y la visión empresarial. La estructura de las chacras está conformada por un responsable técnico de desarrollo, la mesa de expertos y los productores respondiendo a demandas concretas, locales, de donde surgen las demandas a evaluar y a analizar. Y en este caso, bueno, en representación de la Chacra Sachayo, tenemos como responsable técnico de desarrollo a Victorio Morán. Él es ingeniero agrónomo, graduado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste. Desde el 2020 es responsable técnico de desarrollo en Chacra Sachayo, en Santiago del Estero. Como productor está el ingeniero agrónomo Mario Gato, recibido en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es productor agropecuario por la firma Gato Hermanos. Trabaja en campos en la zona de Montebuey, Córdoba y Sachayo, Santiago del Estero. Y como experta de la chacra está la ingeniera agrónoma Clara Berton, graduada en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Trabaja actualmente en el INTA, en la Estación Experimental Quimilí, en aspectos vinculados a la ecofisiología y uso del agua en sistemas basados en cultivos extensivos. Y desde el 2021 participa en la chacra como especialista en la temática. Les agradecemos nuevamente y les damos la bienvenida para que comiencen con su presentación. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes al auditorio. Yo soy Mario Gato, soy ingeniero agrónomo, productor agropecuario y uno de los miembros fundadores de la Chacra Sachayo. Voy a tratar de ubicarlos un poco en contexto de qué se trata Sachayo ambientalmente y productivamente. Yo llegué a esa zona a producir con mi empresa familiar hace justamente 20 años atrás. En el año 2002 llegamos a esa zona, donde el ambiente predominante era el bosque chaqueño. O sea, del total de la superficie que se podía ver en esa zona, el 80 o 90% era bosque nativo todavía. Había muy poquitos lotes en producción, muy pocos, y algunos campos con una ganadería extremadamente extensiva. Fue una aluvión de productores en ese momento, muchos corridos por el efecto del corralito, muchos productores querían sacar su dinero de los bancos o inversores y se produjo una inversión de dinero muy grande en esa zona, gente que sacaba el dinero de los bancos y compraba esos campos. Inmediatamente todos esos campos entraron en producción, se produjo un proceso de desmonte, el cual fue la mayor intervención que tuvo el ambiente, ¿sí? Fue una intervención brusca y en pocos años pasó de ser el 80% de bosque a ser el 80% productivo. Fue así, literal, fue bestial eso. Pero bueno, yo cuando volví a Montebuey, a la provincia de Córdoba, ustedes calculen, de Montebuey, departamento Marco Juárez, a Sachayo, ubíquenlo, fíjense. Ahí está, noreste de Santiago del Estero, sudoeste chaqueño, los veranos son bastante calentitos, créanme, y los inviernos son muy secos. Entonces, un poco ese es el proceso de nuestra chacra. Nosotros cuando llegamos en ese momento hacíamos soja y hacíamos maíz. Las sojas eran sojas de grupo extremadamente largo, eran de grupo 8 y grupo 9, tenían medianos potenciales de rendimiento, o sea, rendían bien para el momento, estaban alrededor de los 27, 28, 30 quintales, 35 en el mejor de los lotes, pero eran sojas que vegetaban durante todo el verano, o sea, las sembrábamos en los días de diciembre y terminábamos cosechando esas hojas a mediados de mayo, con lo cual aprovechaban todo el agua del verano.
Para que ustedes tengan una idea, en Sachayo llueve, ¿sí? No llueve todo lo que quisiéramos nosotros, pero llueve. Y concentra todas las lluvias en el verano. Son todas lluvias estivales. El invierno es extremadamente seco, ventoso y frío. Suelen ocurrir varias heladas, las cuales nos complican bastante cuando queremos hacer este tipo de laburo de sumar trigo, por ejemplo, al esquema productivo. ¿Por qué nos complica? Porque nos dejan los suelos muy secos, con heladas negras, los cuales nos hacen un desastre sobre esos trigos. Pero bueno, estamos trabajando. Les decía, es un ambiente que nos permite hacer muy buenos cultivos estivales. Pasamos de estas hojas grupo 8, a los últimos 10 años empezaron a aparecer sojas muy adaptadas a la zona, que ya son más cortas, de madurez, grupo 6, 6,5, inclusive 5,8, con muy buenos potenciales de rinde. Tenemos lotes registrados de 5.000 kilos de promedio de soja y promedios altos en extensiones grandes, ¿sí? Lo cual muchas veces yo lo que le digo a gente que conozco de la zona núcleo, se asombran del promedio de rendimiento de esa zona. Muchas veces en la zona núcleo se pueden obtener rendimientos muy altos en soja o en maíz, pero cuando uno hace un promedio del total de la superficie no son rendimientos súper. En Sachayo sí lo logramos, porque los ambientes son bastante homogéneos. Estas hojas de grupo 6 nos permitieron otra cosa, traer el consumo de agua a 20 o 15 días antes de la madurez que hacían las grupos 8. Entonces, las últimas lluvias del otoño las usamos para recargar los perfiles o cierta recarga de perfil para después entrar en esta intensificación de cultivos que la podemos hacer con cultivos de servicio o con cultivos de renta, como el caso de nuestra empresa. Bien. Les decía, muchos productores pasamos de hacer un cultivo por año a cuidar el agua del invierno a rajatabla, de hacer soja y de hacer maíces. Los maíces primeros que hacíamos eran maíces subtropicales de origen brasilero, un desastre, no rendían nada, altísimos, se volcaban, tenían todos los problemas habidos y por haber, lo cual nos desalentaban a la producción de maíz. Y algunos otros productores hacían algo de algodón también, que se adapta muy bien, trayendo la tecnología desde el oeste chaqueño, ¿sí? Se cruzaban la ruta, o se cruzaban el interprovincial y venían a producir a Santiago del Estero. En los últimos 10 años también hemos adoptado la tecnología de los maíces tropicales, los maíces los mismos que se usan en la zona núcleo, en la zona centro, se están usando en esa zona y rinden muy bien, andan espectacular. Algunos materiales tienen problemas de espiroplasma, pero bueno, los estamos segregando. Por supuesto, tenemos en algunos veranos problemas con tizón, pero son maíces que logramos 10.000 u 11.000 kilos de promedio, ¿sí? De promedio. A su vez, estos materiales les estamos levantando la densidad de siembra también y estamos incorporando la fertilización nitrogenada. Los suelos de Sachayo, luego del desmonte, quedaron con 3,6-3,5% de materia orgánica. Y uno de los problemas que estamos viendo, o que venimos viendo, que con un solo cultivo por año no nos alcanza para mantener esos niveles de materia orgánica, es lógico. Es mucho mayor la humificación, es mucho mayor la mineralización que la humificación, porque no estamos incorporando carbono. Ese es el problema. Entonces, una de las líneas de trabajo de la chacra es justamente esa, intensificar, sumar más cultivos a la rotación a pesar de tener poca agua y ser lo más eficiente posible para seguir sumando carbono al sistema, para que esos barbechos no pasen de 6 o 7 u 8 meses sin ningún cultivo encima. Ustedes piensen lo siguiente, cosechamos soja en el mes de abril a mayo y sembramos el próximo cultivo en mediados de diciembre, ¿tá? Son 7 u 8 meses donde el lote está en un barbecho. Es imposible mantener los niveles de materia orgánica en un campo donde durante 7 u 8 meses no hay vida. Entonces lo que tratamos de hacer, y es literal y un poco nos reímos entre nosotros, es tratar de sacarle agua a las piedras. No hay otra. Bien. Esa es una de las preguntas que surgen. ¿Cómo intensificamos mejor? ¿Qué información necesitamos para hacerlo? Y si estamos siendo realmente eficientes con el uso del agua. Les agradezco mucho.
Bueno, buenas tardes. Yo soy Victorio Morán, soy responsable técnico de la chacra y en línea con lo que les contaba Mario, que les dio un muy buen panorama de lo que es la zona nuestra de Sachayo, una zona con alta demanda atmosférica y con altas temperaturas promedio, que nos plantea un desafío, porque hablar de intensificación en un ambiente como es Sachayo no es poca cosa. Mario lo resumió muy bien. El objetivo nuestro en la chacra es ver cómo tratar de entender mejor cuál es la dinámica de un factor clave para nosotros como es el agua, cuando incluimos cultivos de invierno o cuando intensificamos el sistema, cosa que en la zona se está dando y cada vez se ven más cultivos de invierno y más sistemas intensificados, y cómo con eso cómo podemos hacerlo mejor o cómo podemos evaluar la eficiencia que estamos haciendo nosotros a nivel productivo de ese agua que tenemos. Así que primero, hablando un poquito de lo que se hace en Sachayo y los cultivos de invierno, que muchas veces son cultivos de renta como trigo o garbanzo y a veces algunos cultivos de servicio, nos hacemos la primera pregunta de cuánto necesitamos de agua para poder elaborar o un cultivo, un rendimiento al que más o menos aspiramos ya por un conocimiento empírico de experiencias que tienen los productores de rendimientos de trigos que van entre 2.000 y 2.500 como una buena aspiración a rendimiento, y sabemos por datos de eficiencia y datos que después les voy a ir mostrando más adelante en la presentación, que más o menos necesitamos unos 300 milímetros, que ese cultivo consume unos 300 milímetros para poder generar ese nivel de grano y de biomasa en grano. Por otro lado, la pregunta natural que sobreviene es de dónde sacamos ese agua y esos 300 milímetros. Como dijo Mario, en Sachayo el régimen climático es un régimen muy monzónico, o sea que las lluvias están concentradas principalmente en verano, de octubre a marzo, y en invierno es muy poco el aporte que solemos tener de lluvia de arriba. Por otro lado, tenemos la contrapartida y la suerte de que tenemos suelos de texturas finas, muy profundos, sin impedimentos físicos para el desarrollo de raíces. Son suelos franco-limosos, franco-arcillo-limosos, que tienen una gran capacidad de retener agua, que va variando un poco entre 310, 340, 50 milímetros a los 2 metros de profundidad. Por lo tanto, como no tenemos lluvia y no tenemos aporte, los cultivos de invierno que sembramos generalmente se hacen a puro perfil, como decimos nosotros. El agua que necesitan la toma es la que tienen en el perfil y no hay más. Por otro lado, Mario bien lo mencionaba recién, ese gráfico que ven a la izquierda es un gráfico con datos de la chacra, datos locales nuestros de materia orgánica en función de los años de agricultura, y se da la curva de caída típica de la materia orgánica, donde a partir de la entrada en producción baja brutalmente y tiende a estabilizarse en valores 2,3 o 2,4. Y la idea un poco de intensificar va también un poquito más allá de lo que es la renta en sí, que es importante como cualquier sistema productivo, pero también tiene como objetivo incorporar carbono, incorporar raíces y tratar de mantener ese equilibrio, ese suelo en equilibrio en el mayor valor de materia orgánica posible por todos los beneficios que sabemos eso trae para la productividad y sustentabilidad del sistema. Y además tenemos en nosotros un aspecto muy importante y que siempre miramos mucho en esa zona con altas evaporaciones directas al suelo, que es la cobertura en sí de los sistemas. Ese gráfico también es de gente que ha trabajado en la zona de Otumpa y Quimilí, que también encuentran las mismas tendencias en las caídas de materia orgánica. ¿Y cómo son climáticamente los ambientes? Ya para ponerle un poco de números a lo que decía Mario, en Sachayo llueve. No es que es una zona muy semiárida, al contrario, es más bien subhúmeda, y tenemos promedios de registro de la chacra 800 milímetros al año, con años de 600 y años de 1200 o 1100, pero tenemos un aporte de lluvia interesante en lo que es el año, es decir, considerando que tenemos un cultivo estival que consume unos 500 milímetros, tenemos 300 milímetros, por decirlo así, que podríamos estar utilizando, dependiendo de las eficiencias con las cuales esa lluvia se convierte en lluvia efectiva, pero nos sobra un poco de lluvia como para poder realizar estos cultivos de invierno de los que venimos hablando. El problema o el tema importante y lo que define nuestra zona es ese valor que está ahí, que es el valor de evapotranspiración de referencia. Fíjense, en Sachayo tenemos una evapotranspiración de referencia de 1.600, 1.800 milímetros al año. Más que duplica el valor de aportado por lluvia, y eso es debido a la alta temperatura promedio y a la baja
humedad relativa del ambiente, lo cual provoca que la planta tenga una demanda atmosférica enorme. En ese gráfico pueden ver en columnas azules lo que es precipitaciones mes a mes y en columnas anaranjadas lo que sería la evapotranspiración de referencia de cada mes. No hay un solo mes en el cual no estemos en déficit en lo que es evapotranspiración contra precipitaciones. Y ahí, bueno, también si ven se marca el bache invernal, se ve clarito cómo se marca a partir de mayo, las lluvias se cortan y se reanudan recién en octubre. Y bueno, es justamente el invierno el momento en el cual los déficits son mayores, y eso está mostrando que el invierno no es que es un invierno donde el cultivo no tiene una demanda atmosférica, sino que la demanda atmosférica también es muy importante, incluso en épocas invernales. Una vez más, repito, esto me parece importante resaltarlo, los cultivos nuestros se hacen con el agua que tienen en el perfil, porque a partir de la recarga de abril, principio de mayo, no es normal que llueva o tenemos pocas probabilidades de recibir lluvia. Así que para nosotros la información del agua útil a la siembra que pueda tener el cultivo es un dato importantísimo, porque no es solo la foto con la que vamos a arrancar ese cultivo, sino es la película completa prácticamente. Así que tratando de entender un poco cómo se mueve el agua en este sistema y cómo nos alteran los cultivos de invierno, es que arrancamos esta primera experiencia, este análisis de casos con los productores de la chacra. Se tomaron 4 lotes, que es lo que les voy a presentar ahora, 4 lotes de producción en los cuales se simularon una situación de barbecho. Dentro de un lote o de un cultivo, 3 de trigo y 1 de garbanzo, y se hicieron mediciones de contenido hídrico en el barbecho y en el cultivo en 4 momentos durante el ciclo: a la siembra, a la prefloración, madurez del cultivo invernal y a la siembra del cultivo sucesor. La fecha de siembra fueron más o menos del 15 de mayo al 22 de mayo. ¿Y cuál fue la situación inicial de la campaña? De los datos estos que les voy a mostrar, que fue obtenido en la campaña pasada. Ahí van a ver cómo entramos a la campaña invernal y cómo salimos de ella. En la campaña veníamos de una 2021 bastante seca, con 540 milímetros, por debajo del promedio, donde teníamos en todos los meses lluvias que estaban por debajo del promedio histórico, que es la línea azul que ven en el gráfico, excepto el mes de abril, donde llovieron 124 milímetros y que fueron los que nos posibilitaron la recarga o lo que posibilitó que podamos sembrar los cultivos de invierno y fue el agua que tuvo el cultivo para cumplir su ciclo. La siembra en mayo, y a partir de mayo los cultivos de los casos que les voy a mostrar ahora no recibieron aporte de lluvia de ningún tipo hasta la cosecha. Después sucedió una campaña 21-22 con muy buenas lluvias, fue una muy buena campaña con 960 milímetros acumulados, con noviembre que rozó los 300 milímetros en la época de recarga previo a la siembra al maíz. Nuestros maíces se siembran en diciembre en adelante. Una situación un poco excepcional, que según lo que tenemos nosotros medido en probabilidades se da 2 de 3 años para que tengan una idea, y que permitió la recarga de los perfiles y de lo que habían consumido en estos análisis de casos los cultivos invernales. ¿Y cómo estaba el contenido inicial de humedad del suelo al momento de empezar la experiencia, de analizar? Ahí ven un gráfico de la humedad en función de la profundidad de los perfiles del suelo, y marcan la línea punteada, el 50% de capacidad de campo, como un valor que tomamos por debajo del cual al cultivo ya le cuesta mucho o necesita realizar un gran esfuerzo para extraer agua del suelo. Y van a ver que esa lluvia de abril, los 120 milímetros, quedaron todos almacenados en el primer metro. Aproximadamente los 80 o 100 centímetros los teníamos cargados, por decir de una manera, pero por debajo estaba seco el perfil. Uno cuando hacía los muestreos se da cuenta que realmente estaba seco porque veníamos de una campaña bastante seca. Es decir que, para simplificar, arrancamos con medio tanque en lo que fue esta campaña de cultivos de invierno. Y interesante es mirar cómo fue el patrón de extracción de agua por parte de esos cultivos. Ahí van a ver, ese es el perfil con el cual se inició a la siembra del trigo y del garbanzo, y ese es el perfil que nos dejaron los cultivos en la madurez fisiológica. Es decir, la diferencia es el agua que se consumieron, y es impresionante mirar cómo la exploración de raíces
llega hasta el 1,50 metros, es decir, donde se tocan ambas curvas, hasta donde el cultivo pudo extraer agua. Y bueno, y habla un poco de la capacidad que tiene de exploración nuestro cultivo y de lo que es la profundidad efectiva de los perfiles de suelo que tenemos allá en Sachayo. Y por otro lado, esto viendo la película de lo que pasó en el cultivo, nos preguntamos, ¿y en el barbecho qué fue lo que ocurrió? Los mismos gráficos mostrando una situación del cultivo o del agua a la siembra del cultivo de invierno y el barbecho, es decir, medieron el barbecho al momento en el cual llegaba a una madurez fisiológica el cultivo que estaba al lado. Y lo que vemos es que también hubo una pérdida de agua, si ven en la parte de arriba, que asociada más que nada a una evaporación directa de la humedad del suelo. Sí, a evaporación directa de humedad del suelo que alcanzó más o menos a los 80 centímetros, 80-60. O sea que prácticamente a pesar de que no habíamos hecho cultivos en estos lugares, en esta parcela, habíamos perdido gran parte de la humedad inicial que teníamos en ese primer metro hasta los 60-80 milímetros por evaporación directa, de todas maneras. Y la pregunta bueno, lo que comentaba Mario, cuál es la idea un poquito de la presentación que nos hacíamos es si fuimos eficientes con el aprovechamiento del agua o cómo es la eficiencia que estamos haciendo del recurso agua que tenemos y que es escaso para nosotros. Ahí ven los valores de rendimiento de los lotes esos en grano y en biomasa. Fueron rendimientos de 1.200 kilos promedio con algunos 1.500, los lotes que me dieron, y de biomasa unos 2.000 kilos de biomasa aportada. Y la eficiencia de uso del agua, que sería la cantidad de kilos que hicimos de grano por cada milímetro que consumieron, y de biomasa anduvimos en 7 kilos por milímetro por hectárea para el grano, y de biomasa unos 20 kilos más o menos de materia seca de biomasa. Que bueno, después en la presentación que sigue, Clara les va a mostrar algunos de los datos que tienen trabajado en la zona y donde encuentran valores también similares a lo que dio este año en esta experiencia. Para ir resumiendo un poco lo que nos deja esta experiencia, el cultivo se evapotranspiró unos 167 milímetros, que era básicamente todo el agua que tenía. El agua que tenía en el perfil la sacó y bueno, si lo comparamos con la situación sin cultivo de barbecho, vemos que la evaporación directa fue aproximadamente en promedio unos 50 milímetros. Ahora lo interesante de esto es mirar cómo fue la eficiencia de barbecho si la consideramos desde la siembra del cultivo de invierno a la siembra del maíz, y considerando esos 167 milímetros como agua que utilizamos para hacer biomasa y granos, vemos que tenemos una diferencia de 71% contra 32% en la eficiencia con la que capturamos ese agua, el agua de lluvia en el periodo de recarga después, hasta el momento de la siembra del maíz, del cultivo versus el barbecho. O sea que ganamos en eficiencia y bueno, y aportamos cobertura, algo de cobertura y carbono, que es un poco el objetivo de la actividad, y nos consumimos algo del agua del primer metro que teníamos y que de todas formas perdimos gran parte de ese agua. Así que bueno, eso para mí me parece que es lo interesante y lo que nosotros vamos viendo. Tenemos que seguir trabajando en esta línea, pero para nosotros el camino está por entender un poquito cómo hacemos mejor uso del agua que tenemos viendo todo el sistema. Así que ahora, bueno, Clara Berton en la misma línea les va a comentar un poco los resultados que tienen ellos. Gracias. Buenas tardes. Gracias a la chacra y a Presid. Uy. ¿Está bien ahí? Dale, perfecto. Bueno, la idea de esta parte que sigue es tratar de poner los datos que estuvo presentando Victorio de la chacra Sachayo en perspectiva con datos que fuimos encontrando en otros ensayos realizados en otros ambientes. Estos ensayos que vamos a presentar los realizamos en conjunto con Salvador Pitongueira de la Experimental Santiago del Estero de INTA,
y con la participación también de técnicos de las empresas en las que tuvimos los ensayos, como Javier Ventura del establecimiento María Teresa cerca de Quimilí, y los técnicos de los campos El Puyehue y La Brava cerca de Sachayo y La Yaya cerca de Quimilí. Los nombro rapidito y ahí seguimos. En este gráfico vemos quisimos mostrar qué pasa con el agua durante el periodo de barbecho entre dos cultivos estivales, que sería en este caso soja y maíz. Soja y maíz porque nos da una buena oportunidad de intensificación en esas rotaciones 50 y 50 que comentaban Victorio y Mario. Se da una buena oportunidad de intensificación en la salida de soja porque libera antes el lote que maíz, y antes de maíz porque se siembra un poco después que soja, entonces nos da un poco más de posibilidad de recargar después del cultivo de invierno. Entonces, en este caso, empezamos las mediciones a fines de mayo. En este caso vemos que el agua en el gráfico de abajo vemos la evolución de agua en el suelo en los 2 primeros metros del perfil. Y vemos que en este caso fue similar al caso que comentaba Victorio, con un 50% aproximadamente del perfil cargado en su cargado. Y en la medida que avanza el tiempo, vemos que ese barbecho fue eficiente en su función de acumular agua, pero a la vez en el gráfico de arriba vemos las pérdidas por evaporación, que fueron elevadas, y en promedio de 9-10 barbechos es de 236 milímetros las pérdidas, con una gran variabilidad que está dada sobre todo por la cantidad de agua disponible. En aquellos años que tenemos más agua, tanto al inicio como después de precipitaciones, se pierde más por evaporación y por otras pérdidas, como escorrentía superficial y también por percolación profunda. Y mencionamos también que el dato del valor de pérdidas por evapotranspiración y escorrentía en el caso de la chacra fue de 258 milímetros en línea con los datos encontrados antes. Cuando incluimos un cultivo de invierno, cambiamos esa dinámica de agua, y hay una mayor salida de agua en la primera parte del periodo ese, que está dado por la evapotranspiración del cultivo, a expensas sobre todo del agua almacenada en el suelo. Vemos que el agua en el suelo se consume totalmente hasta el final del cultivo. Pero después tenemos la posibilidad de recargar ese perfil hasta la siembra del siguiente cultivo. Para poder tomar decisiones de intensificación, lo que escuchamos de otras personas que hicieron experiencias en esto, y es como que fuimos redondeando que podríamos tomar 3 ejes o prestar atención en 3 ejes: al objetivo, a la oportunidad que nuestros ambientes está dado por el agua disponible y al riesgo que estamos dispuestos a asumir. Los objetivos son muchos, sabemos que todos los beneficios o los servicios que nos brindan los cultivos, pero los que más solemos escuchar en nuestros ambientes son la generación, el aporte de cobertura, el aporte de carbono, como comentó Victorio, como comentó Mario, la renta, obtener renta de esos cultivos, la fertilidad física y química, también la fijación de los rastrojos, que no se vuelen, el manejo de los excesos hídricos, ya sea del agua que escorre en superficie como de agua que podemos perder en profundidad, y a su vez podemos tener más de uno de estos objetivos, y entonces hay algunas estrategias que nos permiten abordarlos en conjunto, como por ejemplo, si son cultivos de servicios, pueden ser cultivos de servicios consociados, o en el caso de hacer trigo, que sea, si viene lindo, cosecharlo, y si no, usarlo como cultivo doble propósito, y lo secamos como cultivo de servicio.
El otro aspecto que habíamos mencionado era la oportunidad, que decíamos que está dado por el agua disponible. En este gráfico vemos distintos cultivos de trigo, algunos llegaron a grano y otros no, y en el eje de la Y está la evapotranspiración del cultivo y en función del agua que tuvo disponible, es decir, el agua a la siembra más las precipitaciones durante ese periodo. Y vemos que en la mayoría de los casos están muy cerca de la línea 1-1. Eso significa que estos cultivos se tomaron toda el agua que tenían, o en otras palabras, que nuestros ambientes están muy limitados por agua. Además, como comentó Victorio, como comentó Mario, sabemos que el agua de la siembra es una parte importante de esa agua disponible. En este gráfico vemos el porcentaje que representa el agua de la siembra en ese set de experimentos, y en el 50%, en todos los casos, menos uno, representó más del 50% del agua disponible, y las lluvias aportaron solamente en el 50% de los casos, solo el 35%. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es cuánta biomasa podemos producir por milímetro. Similar a lo que mostraba Victoria hace un instante, estos mismos trigos que teníamos en el gráfico recién, ahora tenemos la biomasa en función de su evapotranspiración, y para este set de datos dio 19 kilos de biomasa aérea total por milímetro evapotranspirado. En este caso son 19, pero si hacemos los cálculos con 20 es similar. Y el índice de cosecha de algunos de esos trigos que llegaron a grano fue en promedio 0,34, con gran variabilidad de acuerdo al ambiente. Entonces, nosotros para decidir, en el momento de decidir la intensificación o qué estrategias usar de intensificación, no sabemos cuántas van a ser las precipitaciones, pero sí podemos tener el dato de agua disponible. Y con ese dato podemos tener una idea de cuánta de mínimo va a transpirar, cuánto va a convertir en biomasa, y eventualmente cuántos kilos podríamos sacar en el caso que quisiéramos llegar a cosecha. Entonces, en escenarios de baja disponibilidad de agua, sabemos de antemano que podríamos ir a un cultivo de servicio y que no le podemos pedir mucha biomasa, y sería ese nuestro objetivo. Y en ambientes con mayor disponibilidad de agua se nos abre un abanico más grande de posibilidades en el cual podemos elegir entre cultivos de servicio que nos dejen más biomasa o un cultivo de renta. No hay un límite aquí de milímetros, sino que es una decisión de los técnicos y de las empresas en función de las posibilidades, de lo que esperarían obtener y de los riesgos. Por ejemplo, en uno de los campos que tocó en la experiencia que comentaban recién, se decide sembrar con 185 milímetros a la siembra, el trigo consume 180, con una eficiencia de biomasa de uso del agua de 22 kilos de biomasa por milímetro, obtienen 4.000 kilos, y con un índice de cosecha de 0,36, 1.400 kilos de grano. Entonces, como comentario final, usar el agua durante el periodo de barbecho nos permite darle una productividad a esa cantidad de agua que tenemos disponible y generar cobertura, generar carbono en los sistemas, y en la medida que los vamos manejando bien, esperamos que se sostenga esa productividad y que sigamos generando, aportando. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a los tres por la presentación. Súper interesantes los resultados de esta experiencia. Llegaron algunas preguntas que les voy a ir haciendo. Acá preguntan, ¿en qué fecha se puede iniciar la siembra de algún cultivo primaveral pensando en 2 cultivos estivales? O como otra pata de la intensificación, digamos. Bueno, esta voy a tratar de contestarla yo. La fecha de inicio de un cultivo estival te lo va a marcar la primera lluvia que tengas en la primavera. Me animo a decirlo o a contestarla porque por la experiencia que ya tengo en la zona de producción, como les dije hace 20 años que estamos allá, la primera lluvia que ocurra en la primavera les va a decidir a ustedes cuándo pueden comenzar con un cultivo estival. Generalmente son lluvias muy chicas y, como dijo Victoria, ocurren en el mes de octubre, los primeros días de noviembre, pero la verdad que yo probé, ya lo probé, ya me pegué una piña, no lo recomiendo. Yo lo que digo, conviene que se recargue un poco el perfil, dejen que llueva durante el mes de noviembre, tengan paciencia, ¿sí? Y comiencen la siembra. Lo que sí estamos haciendo es adelantar la siembra de los maíces. Para que ustedes tengan una idea, en esa zona se siembra primero la soja y después el maíz. Arrancamos con la siembra de soja alrededor de mediados de diciembre y pasamos la siembra de los maíces a los primeros días de enero y durante casi todo el mes de enero. Lo que estamos haciendo en una tendencia, ¿sí?, es adelantar la siembra del maíz a los primeros días de diciembre. ¿Qué ganamos con eso? Que esos maíces se secan 2 meses antes. Los maíces sembrados desde el 20 de diciembre al 10 de enero se cosechan en julio y agosto. Los maíces sembrados el 1 de diciembre se cosechan en mayo. Es impresionante lo que acorta el ciclo. ¿Qué nos permite esto? Que como los cosechamos en mayo, también tenemos todavía la recarga del otoño, entonces podemos seguir intensificando el sistema. Podemos meter un cultivo o de renta o de cobertura arriba de esos maíces. Nosotros probamos sembrar maíces en septiembre y octubre y créanme que nos fue muy mal. Esa es la experiencia nuestra, lo hicimos 2 años, los 2 años nos fue bien mal. Así que no sé, los dejo a su criterio. Buenísimo, muchas gracias. Y también preguntan que, bueno, en Gancedo y en Quimilí han logrado resultados interesantes con coriandro como cultivo de invierno, con grandes aportes agronómicos y de rentas, y han probado estos cultivos de invierno u otras variedades, otras especies. No, que yo sepa, en Sachayo lo único que se está haciendo es los cultivos de servicio, centeno, vicia, rabanito, anduvieron bien los 3. Lo que hay que tratar de hacer es, inmediatamente se está cosechando soja, que es lo primero que generalmente se cosecha, alrededor del 10-15 de abril se comienza la cosecha de soja, ahora con estos grupos 6, inmediatamente tiene que estar la sembradora detrás de la cosechadora y estar sembrando el cultivo de servicio. Para el caso de los trigos ya hay que esperar fecha, ¿por qué? Porque la implantación de trigo sembrado en abril es muy vertiginosa, o sea, el trigo crece muchísimo en esos primeros 10-15 días, ¿por qué? Porque hay humedad y hay temperatura todavía en el norte. Entonces lo más probable es que esos trigos estén floreciendo ahora en agosto, los primeros días de agosto. Y también lo más probable es que te encontres con una helada. Así que lo que va a pasar es que se hele en antesis. Así que en trigo sí hay que esperar una fecha de siembra que para nosotros, ya por los años de experiencia en trigo, hay que esperar por lo menos hasta el 13-15 de mayo para alargar la siembra de trigo. ¿Cuál es el inconveniente que podemos tener con esto? Que nos quedemos sin humedad en el perfil de siembra y es muy probable que nos pase. O sea, les vuelvo a insistir con lo que dije antes y no es chiste. Tratamos de sacarle agua a las piedras nosotros en esa zona, pero es lo que hacemos. Otra cosa que puedo recomendar para el caso de trigos, no se vayan a trigos muy largos, entre más cortos mejor, ¿sí? Recuerden que tenemos muy poquita agua, es el agua que nos dejó el cultivo estival, más alguna lluviecita que cayó en el otoño. Entonces tenemos muy pocos milímetros en el perfil, lo más probable es que no nos llueva en todo el invierno. Hacer trigos cortos, ¿por qué? Porque vegetan muy poquito, consumen muy poco agua en vegetativo y la usan al agua para el remanente, para rematar, para hacer rinde. Si lo que buscamos es algo de rendimiento. Si querés, Lina, para completar, en lo que respecta a los miembros de la chacra, normalmente cultivos de renta es o trigo, o mucho se está haciendo garbanzo, que es otra opción, y
que sí, la verdad que se ha encontrado, se ha hecho lugar en la rotación de varias empresas, y por ahí es una leguminosa, pasar de una gramínea a una leguminosa implica también otro desafío en ajuste de manejo, más que nada con lo que tenga que ver con nutrición, sobre todo del maíz que viene después, y después de servicio, o sea, de renta esos dos, por lo menos lo que yo hasta ahora, lo que tengo y lo que trabajan las empresas de la chacra, y de servicio sí ya vicia, centeno o mezcla principalmente. Buenísimo. Otra pregunta que llegó es que ¿cuál sería la estrategia para, yendo a los objetivos, a las oportunidades y a los riesgos que mencionaron, para cosechar mayores rendimientos de trigo? Y personalmente, bueno, viendo lo que mostraron, ¿qué peso, digamos, tiene en la rotación incorporar un cultivo invernal, si va directamente al rendimiento o si dentro de todos los beneficios agronómicos que pueda aportar al sistema, qué peso tiene cada opción? Yo te contesto primero la primera parte, creo que la segunda capaz Mario lo puede contestar mejor. Respecto a lo primero, yo creo que siempre hay que tener en cuenta esta zona, los cultivos de invierno son algo relativamente nuevo, muy nuevo, y no hay mucha información disponible. Esa es la realidad, y bueno, por eso también la motivación de toda esta línea de trabajo de empezar a juntar datos y acumular información y ir generándola. Yo hoy realmente no sé si puedo contestar esa pregunta de qué es lo que hay que hacer para mejorar el rendimiento. Siempre estamos buscando la vuelta, pero la verdad es que queda muchísimo trabajo por hacer en ese aspecto. Un poco redundar en lo que dije antes, acortar los ciclos, o sea, en ciclos más cortos de trigo lo que vamos a lograr es que con menos agua lleguemos a mejor objetivo de rinde. Otra de las cosas que estamos haciendo nosotros como empresa es acortar la línea de siembra. Parece una estupidez en la zona centro, en la zona sur, pero en el norte no, prácticamente no hay sembradoras preparadas para sembrar trigo. Todos los trigos se siembran con sembradoras de grano grueso, porque no estamos los productores preparados para sembrar trigo, no está en nuestro chip sembrar trigo. Entonces, nosotros sí incorporamos una sembradora que siembra 21 centímetros entre líneas y vemos un beneficio en esos trigos. Además de cubrir mucho más rápido el lote, de evitar la competencia de malezas, etcétera, etcétera, lo que todos sabemos. Sumado también a una mejor distribución de raíces en el perfil, etcétera, etcétera. Esa es una. La otra es, a lo mejor si uno ya tiene pensado sembrar trigo, es preparar los lotes para eso. O sea, decir, bueno, en tal lote voy a sembrar trigo, me adelanto unos días la siembra de soja y siembro la soja de grupo de menor ciclo en ese lote. Entonces lo que estoy haciendo es, sin relegar, por supuesto, el rendimiento de la soja, que es el principal objetivo de la empresa. Sin relegar rendimiento, adelanto la siembra de soja, corto el ciclo, lo que hago es liberar antes el lote, empiezo a acumular agua y tengo más agua para el cultivo invernal. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta que surgió es qué porcentaje de arena tienen los suelos de la chacra y si han medido cómo viene evolucionando. Bueno, entiendo que es el primer estudio, digamos, que se hace, pero la materia orgánica cómo evoluciona con la intensificación de las rotaciones. Y llegó otra pregunta que dicen, bueno, el 2,3% de materia orgánica, donde vemos que se estabilizaba en el gráfico que mostraste, si les parece que se puede aumentar, si se conforman con ese valor o bueno, qué objetivos tiene la chacra con respecto a eso. Bueno, respecto a lo que es la textura de suelo, los suelos nuestros son todos de textura muy fina. Lo que tenemos medido en arena y generalmente no hay muchas variaciones, que es muy poco la fracción de arena, 3%, 4%, 7%, y la arena que hay es arena muy fina, o sea que por ahí tiene un comportamiento más parecido a lo que es el limo que a una textura gruesa. En general estamos hablando en lomas de suelo que llegan al 70% de limo y con 24, 25 o 30 de arcilla, o sea que la arena dentro de todo es una fracción muy muy pequeña en general en la mayoría de los suelos. ¿Y la segunda era? La segunda era de materia orgánica, del valor, ese umbral que va al límite que mostraron en el gráfico. Y mira, entendemos que la estabilización de la materia orgánica, por lo que hay estudiado e incluso lo que mostramos ahí en un trabajo zonal, tiende a
a encontrar un valor de equilibrio después de la disturbación del ambiente, como en este caso decía Mario, pasamos de un monte nativo a una habilitación, un lote agropecuario, es lógico que haya una caída en los valores de materia orgánica y que tienda a encontrar un nuevo valor de equilibrio. Si es 2,3, 2,5, 2,6, nosotros entendemos, siempre tratamos o querríamos que sea lo mayor posible. La verdad que es esa la verdad. Nosotros somos conscientes que en el ambiente nuestro las tasas de mineralización por las temperaturas son altísimas y cualquier acción antrópica que podemos hacer te puede disparar la mineralización y podés comerte muy rápido la materia orgánica que tenés en el suelo. Pero bueno, nosotros, si fuera por nosotros, trataríamos de mantenerlo lo más alto posible. No tenemos datos de larga duración medidos de cuál es el impacto de intensificar los sistemas en la materia orgánica, pero bueno, sería una linda línea para empezar a trabajar. Buenísimo, y con respecto a las nuevas líneas de trabajo, también surgen preguntas relacionadas a la fertilización, si se trabajó con fertilización en trigo y si tenemos datos de mineralización de nitrógeno para los maíces sucesores. Así que bueno, ¿algún comentario con respecto a eso? Sí, justamente el año pasado con Mario hicimos una pequeña experiencia de fertilización en trigo. La realidad fue que no tuvimos lluvia para incorporar el fertilizante, así de llano, liso y llano. No vimos ninguna respuesta, pero lógicamente no hubo lluvia después de aplicado el fertilizante, así que bueno, en caso de que pensábamos por ahí de encarar esa línea, habría que tratar de ver la manera de incorporarlo, ver cómo capturar esas últimas lluvias que tenemos en abril. Nosotros las probabilidades de que caiga un chaparrón de abril a mediados de abril es del 70% y los primeros días de mayo cae al 20-30%. Eso lo tenemos más o menos trabajado, así que creo que el desafío está ahí. Y después también estamos hablando de trigos que no aspiramos a más de 2.500 kilos, 3.000 kilos, o sea que bueno, habría que ver si limitante la nutrición en ese esquema para el trigo o directamente por ahí hacer foco en el agua, que sabemos que sí o sí lo mostró claro en los datos, lo dijo muy claro, es un factor que está limitando la producción del trigo ahí. La última, porque ya estamos recortito de tiempo. ¿La eficiencia de aprovechamiento de agua cambia mucho si se cosecha el grano o si se seca antes de florecer? La eficiencia o sea, para después poder capturar el agua en el perfil del suelo, no cambia mucho. Ya con tener una estructura de planta, haber generado una estructura de planta, tener cobertura, tener raíces, en cualquiera de las dos situaciones, según los datos que tenemos, logramos mejorar la eficiencia después de captación de agua y de ese aprovechamiento. Si la pregunta iba referida a la eficiencia de uso del agua para producir biomasa, tampoco cambia mucho. Esos 20 kilos más o menos los podemos usar si vamos a servicio o si es para grano. Bueno, muchísimas gracias. La mayoría de las preguntas se han respondido, pero bueno, les pedimos disculpas y muchísimas gracias.